Marcelo Ebrard, perredista inconforme y ex jefe del gobierno del Distrito Federal, sabe que tiene que moverse rápido si pretende estar listo para las elecciones del 2018 cuando quiere estar listo para las presidenciales. Él dice que su partido no lo contiene. Él dice que su partido no está a la altura de lo que el país merece. Todo eso esta noche en La Pura Verdad. Señor Ebrard, ¿cómo se lleva usted con el presidente de su partido, con Jesús Zambrano? Yo me llevo bien. ¿Estás seguro? Personal, pero no coincido con muchas cosas que están haciendo. Yo lo veo como un presidente que dice todo está perfecto y yo veo al partido con muchos problemas. Sentado en esa misma silla que está sentado usted, el presidente de su partido me dijo que él se lleva mucho mejor con el actual jefe de gobierno del Distrito Federal que con usted. ¿Por qué? Pues no lo dudo. Pero es que yo creo que deben ser varios factores, ¿no? Un factor es que pienso contender en la sucesión del propio presidente del partido, número uno. Y número dos, no me gustan muchas cosas que están haciendo, o no creo que estén tomando las decisiones adecuadas. Entonces he sido crítico y entonces eso irrita mucho. Hay una gran intolerancia a la crítica en la actual dirigencia. Bueno, usted dice que sí se lleva bien con él, usted al menos. ¿Cómo se lleva él con usted? Es otra historia. En lo personal sí, pero no es un tema personal, es un tema de qué representas. Pero usted habla de una impugnación del Congreso Nacional del PRD. ¿Por qué? Porque no se respetan los procedimientos que ya de por sí son muy discutibles, algunos de ellos. No se respetan los procedimientos que se fijan para las cosas, para decidir las cosas. Un ejemplo, se dice, a ver, lo que en mesas o comisiones se vea y tenga al menos un 30% de personas que votan, congresistas, que votan por una propuesta, debe discutirse en el Pleno. En estatutos había 4 puntos, 3 desaparecieron, ya no se discutieron. Reelección, por ejemplo, se dijo, pues ya hay consenso de que se quite, ni se votó, técnicamente, por ejemplo, ¿no? Entonces, no quiero parecer que soy obsesivo con los procedimientos con el ánimo de crear un problema, sino las formas, los procedimientos del PRD hoy son muy anticuados, son anacrónicos de por sí, y además no se cumplen. Entonces imagínate, ¿cómo no vas a cuestionarlos? No es que yo haya perdido algo. Ahora regresamos al punto de la reelección, porque es un punto clave en este asunto, pero sí. Usted dijo que quiere conversar con el ingeniero Cárdenas. ¿Qué hablarán? Él hizo una crítica muy severa a lo que es el PRD hoy. La coincidencia mayor con él es el PRD no está bien, se está alejando mucho de su militancia y de sus simpatizantes, su potencial electoral está menguando y se requiere un cambio mayúsculo en todo eso que acabo de describir. Ahora, Marcelo, la pregunta es si ese alejamiento, a mí sí, déjeme retroceder un poco hacia el electorado, y la pregunta es si ese alejamiento se produce por factores externos o de un comportamiento propio del PRD. Es decir, si el electorado, si la gente se aleja del PRD por un comportamiento propio. En una buena parte también. La forma de comportarse del PRD, ¿cuál es? Bueno, los procedimientos no se cumplen, hay muchas contradicciones, es muy difícil participar, incluso afiliarte es muy complejo. ¿Le hace falta afiliarse? ¿Mandé? Quiero decir, ¿hace falta afiliarse en este mundo de hoy? ¿Es preciso afiliarse a un partido político? El PRD tiene unas formas muy anacrónicas. Mira, la afiliación, decía yo, es un carnet, es una fórmula que se inventó en la Revolución Francesa. Hoy en día, que tienes Twitter, Facebook, en fin, otra forma de comunicación, pues la afiliación como que ya te puedes preguntar, bueno, ¿qué quiere decir eso? Decir realmente qué significa. ¿Por qué es necesaria o indispensable para influir en el partido o incidir? Entonces a mí me parece que el PRD se está cerrando y tiene una metodología, decía yo, muy anacrónica, y probablemente eso también está teniendo un costo muy alto electoralmente. Habría que ser un partido más viral, más dinámico, más cercano, pero eso significa que estés dispuesto a que realmente haya una influencia importante en la opinión en lo que estás haciendo. Yo me pregunto una cosa más. Ahora sí voy a retroceder al asunto de la reelección. Ese asunto de la reelección parece de alguna manera interferir en sus planes.
¿Quiere usted ser presidente del PRD? Sí, pero no, ¿por qué va a interferir? Y porque si la reelección es posible, habría otros personajes que ahora, estando en una estructura de poder, tendrían más posibilidades. La reelección, bueno, como quedó, porque como te decía, yo no se votó técnicamente, habilita en primer lugar al ingeniero Cárdenas para poder ser una solución en un conflicto. Y segundo lugar, a otros expresidentes del partido. Ajá. A mí no me preocupa tanto la reelección o la posibilidad de reelección, sino el que exista una consulta abierta a los militantes respecto a cualquier solución que quieras tomar. O sea, mi tema, en una reelección, está bien, pueden participar, pero tendría que haber una forma de sanción de la mayor parte de los militantes a cualquier solución que hubiere respecto a un dirigente del partido, ¿no? ¿Quiénes son esos personajes que usted ve con mayores posibilidades de regresar? ¿De regresar? A la presidencia del PRD. Bueno, el ingeniero Cárdenas es uno de ellos. Él ha estado coqueteando, al menos públicamente, con la idea, ¿no? No ha dicho que no quiere. Hay otros personajes, bueno, está Pablo Gómez, está el propio Jesús Ortega podría apuntarse, Amalia García, que fue presidenta. En fin, esta norma favorece a todos. A todos ellos. Sí, pero no todos tienen posibilidades. Amalia, por ejemplo, no tiene posibilidades. Pablo Gómez tampoco creo que lo tenga. Entonces, digamos que el candidato podría ser Jesús Ortega. Imagínate qué horror, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, el partido necesita una renovación, se necesita un cambio muy drástico en la forma en que se hacen las cosas, y para empezar lo que tienes que hacer es tener una elección no conflictiva, una elección donde puedan participar la mayor parte de tus militantes. Digo, iba a cometer un error que es hablar desde el lugar común y decir que no conflictivo va en contra de lo que la gente tiene visto del PRD, pero en realidad es lo que la gente tiene visto de todos los partidos políticos. Sí, yo lo que diría es, a ver, una elección no conflictiva, ¿qué querría decir? Tenemos que tener un proceso electoral en el PRD que, por cierto, se funda como resultado de la experiencia del 88 en un proceso electoral. Sí. Bueno, entonces, tendrías que tener una elección donde se puedan inscribir los militantes que quieran participar, tengas un padrón confiable y tengas un proceso que finalmente te deje un triunfador o una triunfadora. Eso haría el gran cambio, me parece a mí, en la vida del PRD. Eso nunca ha ocurrido. Siempre ha sido muy conflictivo. Acuérdate, cuando fue Amalia Jesús Ortega, cuando fue Encinas Ortega recientemente. Ahora, eso se debe en parte porque necesitas una institución ajena al PRD, porque es como si tuvieras una elección donde todos son parte, el que abre la casilla, el que hace. Pensemos también las posibilidades de una elección mucho más simple con las nuevas tecnologías. Seguimos anclados en un proceso electoral diseñado en el siglo XVIII, estamos en el siglo XXI. ¿Por qué no? Ya logramos una cosa muy importante que promovimos, la afiliación por internet. Eso es un primera digamos, coqueteo del PRD con un tema cibernético, ¿no? Marcelo, usted en las últimas elecciones presidenciales jugaba como posible, al menos durante un tiempo, como posible candidato a la presidencia. Y ahora, dadas sus declaraciones públicas, digo, no hay que ser mago para sospechar que usted planea jugar por la presidencia del partido. La pregunta es, ¿cuál de todos esos sacos le queda mejor? Yo tengo que estar preparado para ser candidato en el 2017. La pregunta es, ¿vamos a poder ahorita? ¿Se puede? Hasta que usted dice finalmente algo que quiere, porque siempre ha sido un poco sinuoso para decir lo que quiere en términos de candidaturas. No, siempre lo he dicho claramente, yo voy a estar en el 17. Ahora tú me dices, ¿qué tiene que ver el que quiera estar en el 17 con la dirigencia del PRD? Pues que bueno, sin un PRD adecuado usted no llega. Es la respuesta. O sea, un PRD que no se puede diferenciar del gobierno en turno, que se piensa a sí mismo como parte, pero no como una alternativa, pues nunca, no va a poder ganar las elecciones del 18. Y también se va a dificultar que tengas una cohesión de los partidos de izquierda. Ahora está el surgimiento de Morena, todavía más complicado. Entonces hay que intervenir ahorita, o por lo menos intentarlo. Hablemos de Morena. ¿Morena será su aliado o su enemigo?
Pues yo espero que se pueda hacer una alianza con ellos, ¿no? ¿Pero pueden? Va a depender qué haga el PRD. Es un poco especulativo, pero falta mucho. Pero una de las cosas que sí me parece clave es que, pues, depende mucho la suerte que el PRD corra en el 15. Si el PRD tiene un resultado electoral pobre, se va a dificultar muchísimo, porque ahí va a haber equivalencias de votos, y entonces se te va a hacer muy complicado tener una sola propuesta. Sin prejuicio alguno, usted habla de un partido anacrónico, que parece ser exactamente lo contrario a lo que la gente espera de las izquierdas en todo el mundo. ¿Por qué pasa? Es lo que se llama la ley de hierro de las oligarquías. Me acuerdo aquel famoso texto de Robert Michels que decía cómo un partido socialdemócrata llegó a ser un partido oligárquico. La oligarquía es conservadora, que es un poco lo que tú me estás preguntando. ¿Por qué llegas a eso? Bueno, llegas a eso porque la burocracia de los partidos tiende a alejarse de la participación directa de los ciudadanos. Si estuviéramos hablando de hace 30 años, quizá no habría remedio. Hoy sí lo hay. La nueva tecnología es maravillosa. Es decir, decíamos nosotros, vamos a utilizar los medios cibernéticos y virales para que el partido deje ese anacronismo político y se pueda colocar en la vanguardia, en lo más avanzado. Eso es lo que debería hacer. ¿Se puede? Sí, pero necesitas otra concepción ahí de qué es el rol del PRD y cómo conectarte con la ciudadanía. Usted está diciendo que el PRD no es capaz de diferenciarse de los otros partidos mayoritarios. Del gobierno en turno en particular me parece que no te puedes diferenciar ahorita. Va a sonar mañoso. Usted está diciendo que el PRD y el PRI son iguales. No, no son iguales. Lo que estoy diciendo es que en este último año no puedes discernir en qué es diferente o qué propuesta distinta ha logrado el PRD respecto a aquellas que ha promovido el gobierno de la República y su partido. El Pacto por México le sirve al gobierno federal hasta la reforma energética. Después no se van a volver a acordar de eso, no les interesa, ni lo necesitan. Y eso se dijo desde el principio de la discusión interna del partido. Simplemente lo que está ocurriendo hoy confirma que teníamos razón. Expliquémosle a la gente quién es usted. Después de haber dejado el gobierno de la Ciudad de México, el más importante en términos electorales del país, usted se llamó a un silencio que pocas personas entendieron. Cuénteme de qué vive hoy. A un silencio no, si me dicen lo contrario, que estoy haciendo mucho ruido. Mira, yo vivo de esto. Doy muchas conferencias y por fortuna me va bien, me contratan de universidades, en fin. Le pregunto por qué no tiene usted un sueldo, ¿o sí? No tengo. Entonces estoy viviendo de eso y me va bien, me va razonablemente bien. La verdad es que te lo pagan bien. ¿Cómo te pagan eso? Pues te pagan eso en función de lo que creen que vale lo que tú tienes que decir. O sea que la gente piensa, digo, solo haciendo un resumen de lo que usted dice, que sus ideas son valiosas. Que es interesante, que son valiosas o que las experiencias que tuvimos en el DF fueron o puedan ser útiles. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por Muchas venir. gracias. Aunque el debate de la reforma energética se ha centrado en el tema del petróleo y la posibilidad de que Pemex pueda asociarse con empresas privadas en la explotación de aguas profundas, los cambios que se plantean para la Comisión Federal de Electricidad no son un tema menor. El sector privado podrá ampliar su presencia en la generación de electricidad, incluso invirtiendo en plantas que utilicen las tecnologías eólicas y solar, sin dejar de reconocer que en el corto plazo el uso de combustibles fósiles seguirá teniendo un peso relevante. Las tarifas que cobra la CFE no son competitivas internacionalmente y representan una pesada carga para familias y empresas, ya que incluso con el subsidio vigente resultan en promedio 25% más caras que las que se aplican en Estados Unidos. Añada que el 47% de la red de transmisión tiene más de 20 años de operación, lo que significa problemas en el futuro para abastecer de manera adecuada a grandes ciudades e industrias. Los excedentes de energía que generen las empresas se venderán a la CFE, lo que mejorará la competitividad de la economía y en el mediano plazo habrá que esperar mejores costos para la electricidad que pagamos todos.